¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Yo estoy bastante bien ahora. Cuando Linda Hogan dijo que había seguido adelante después de Hulk, nadie se lo esperaba. Un nuevo vídeo viral la muestra en un momento comprometido con nada menos que The Undertaker, y ahora los fans están enloqueciendo. ¿Podría ser una venganza? Sobre todo teniendo en cuenta que Hulk y The Undertaker no se llevaban precisamente bien y tenían un historial de insultos mutuos. ¿Te dio pena? Number tengo todos los detalles. Vamos a analizarlo. El clip que lo cambió todo. El clip no fue filtrado por ningún tabloide sensacionalista. Proviene directamente de los archivos de entrevistas de la propia Linda Hogan. No se trata solo de lo que se ve en las imágenes, sino de por qué se ha filtrado ahora. Alguien, y nos referimos a alguien cercano, quería claramente que saliera a la luz. Y cuando te das cuenta de lo que revela sobre los últimos años de Hulk Hogan antes de su muerte, queda muy claro por qué se ocultó ese vídeo. En un breve vídeo que se ha vuelto viral hace solo unos días, Undertaker relata, en lo que él creía que era una entrevista segura y censurada, la historia de su infame combate de Survivor Series 1991 contra Hulk Hogan. En aquel momento, Undertaker solo llevaba un año en la WWF. Hogan era el Golden Goose, la gallina de los huevos de oro, el tipo con el que no se metía nadie, el rostro literal de la lucha libre estadounidense. Y se suponía que Undertaker debía derrotarlo. Pero entonces ocurrió lo siguiente. En mi primer aniversario en la empresa, lucho nada menos que contra el mismísimo Golden Goose, la estrella, la gallina de los huevos de oro, el grandullón. Voy a ganar el campeonato. Está caminando por el pasillo antes del combate. Hogan lo detiene y le dice que está nervioso por recibir el tombstone. Le dice que ya tiene el cuello mal. ¿Y qué hace Undertaker? Lo tranquiliza, le promete protegerlo. El combate continúa. Undertaker ejecuta el tombstone con suavidad. Según sus propias palabras, ha dado a sus hijos golpes más fuertes. Teatro de engaños de la WWE. Tardé unos días en ver las imágenes. Su cabeza nunca tocó el suelo. Piénsalo bien. La cabeza de Hogan, tirado en el suelo de la oficina de Vince McMahon, exagerando tanto que llaman a los servicios de emergencia. El Undertaker está en pánico total, pensando que ha dejado inválido al nombre más importante del negocio. Pero en realidad, como revelaron las imágenes más tarde, y el Undertaker solo descubrió días después, la cabeza de Hogan estaba a kilómetros de distancia de cualquier impacto real. Lo fingió. Fingió una lesión en el cuello y casi arruina la carrera de una superestrella en ascenso. Y eso no es solo una traición menor. Es sabotaje en la lucha libre, en el escenario más grande posible. ¿Por qué lo haría Hogan? El Undertaker tiene sus sospechas, y son más oscuras de lo que cabría esperar. Y yo estaba allí en ese momento. Y sabía que había dicho, vale, ¿qué estoy haciendo? No puedo, ya sabes, no voy a pelear contra Hulk Hogan. No, ya sabes, definitivamente, eso es definitivamente una tarjeta roja, una tarjeta rosa. Pero me hizo saber todo lo que necesitaba saber en ese momento sobre quién era él como persona. Ahora imagínate esto. Casi 3 décadas después de ese momento, aparece un vídeo en el que se ve a Undertaker y Linda Hogan, la exmujer de Hulk, riéndose tranquilamente junto a una piscina, hablando de martinis y estudios de grabación. ¿Y el contexto? La versión completa de esa entrevista, que te mostraremos más adelante, incluye a Linda describiendo cómo su exmarido le guardaba rencor por estar con un hombre más joven, alguien que la escuchaba, alguien que trabajaba en la casa, alguien que, según ella, su familia no aprobaba, pero que la hacía sentir vista, viva y querida. Era una persona increíble, muy práctico con los chicos. Podía arreglar cualquier cosa, hacer cualquier cosa, y me ayudó muchísimo a instalarme aquí. Y aquí es donde se pone extraño. En ese mismo clip, Linda Hogan admite abiertamente que no sabía que su nuevo novio solo tenía 19 años. Un hecho que ella minimiza como una sorpresa, pero que escandalizó tanto a sus hijos como al público en ese momento. Está bien, tienes 19 años, está bien. Siempre y cuando no mientas sobre los 19, no tienes realmente 16. Estamos bien. Hagamos una pausa aquí. Porque ahora los espectadores se preguntan, ¿era Undertaker el joven? O, lo que es más escalofriante, había más de uno. Ahora bien, no estamos confirmando nada, pero el video resurgido en el que aparece Undertaker descansando en la mansión de Linda coincide con el mismo patio, el mismo estudio de grabación y la misma piscina infinita mencionados en la entrevista. Las preguntas se multiplican. ¿Cómo acabó exactamente Undertaker en la finca de Linda Hogan? ¿Por qué ese escenario? La pintoresca piscina trasera, el estudio de grabación al aire libre, la acogedora decoración de estilo rústico, coincide exactamente con la distribución que Linda mostró en su propia entrevista en vídeo, pocos meses antes de que se formalizara su divorcio.
Estamos buscando perros. La piscina infinita. Sí, eso también fue un gran reclamo. Y lo más importante, ¿quién lo grabó? Las imágenes que acaban de hacerse virales no fueron tomadas por paparazzi. No hay cámaras temblorosas ni zooms a larga distancia. El video es muy nítido, con iluminación profesional y claramente grabado desde el interior de la casa, lo que significa que alguien con acceso lo grabó y alguien con intención lo filtró. ¿Fue Linda? ¿Una venganza? ¿O se trataba de provocar algo? Un mensaje enviado tras las impactantes complicaciones médicas y la prematura muerte de Hulk Hogan hace solo unas semanas. Porque no nos equivoquemos. El momento no es una coincidencia. Retrocedamos un segundo. Solo 2 meses después de que se difundiera el vídeo viral de Undertaker y Linda, el mundo de la lucha libre se vio sacudido por la repentina muerte de Hulk Hogan. La WWE le rindió un emotivo homenaje con 10 campanas. Los fans lloraron, las leyendas lloraron. El inmortal se había ido. Pero, ¿qué no se dijo en el homenaje? La verdadera causa del declive de Hogan, una arriesgada cirugía de fusión cervical de 4 niveles, seguida de una imprudente y desafiante gira mundial de firmas de cerveza y apariciones públicas. Sí, solo unos días después de que le perforaran el cuello con titanio, Hogan ya estaba de pie, viajando en jet por todo Estados Unidos, estrechando manos y promocionando su Real American Beer. Piénsalo bien. Los médicos le dijeron que descansara. Su cuerpo le decía que descansara. Pero Hogan no hizo caso. Un resbalón, un vuelo de larga distancia, una cama de hotel mal ajustada, y el daño estaba hecho. No hace falta ser detective para ver lo que está pasando aquí. Se trata de una represalia. O peor aún, un ajuste de cuentas. Y solo se vuelve más inquietante cuando lo relacionas con la traición original. El combate de Survivor Series de 1991, que abrió una brecha entre Hogan y Undertaker, que Undertaker se estaba acercando a Linda Hogan. Esa cercanía podría haber comenzado mucho antes de la muerte de Hogan, quizás incluso cuando el matrimonio aún estaba legalmente intacto. Aquí es donde las cosas se ponen feas. Los celos de Hogan no se limitaban a la vida sentimental de Linda tras el divorcio. Ni siquiera se trataba de que sus novios fueran adolescentes o veinteañeros, aunque los medios de comunicación se hicieron eco de ello. Nunca imaginé que saldría con alguien tan joven, y resultó ser así, y fue muy divertido. Ya sabes, me volví adicta. Se trataba de control. En esa misma entrevista, Linda insinúa que Hulk le guardaba rencor por su felicidad, que estaba celoso y se sentía amenazado porque ella pudiera seguir adelante con alguien tan diferente, alguien más joven, más amable y que la apoyaba más. Así que imagina su reacción si ese alguien no era solo un chico de la piscina o un bailarín de respaldo, sino el hombre que había intentado quitarle el título y acabó viéndole fingir una lesión en el cuello para frenar su impulso. Ahora seamos justos. Undertaker nunca ha afirmado públicamente ninguna relación con Linda Hogan, y ella nunca lo ha nombrado en ninguna entrevista posterior al divorcio. Pero, de nuevo, en el vídeo se les ve riendo, relajados, vestidos para pasar el rato, sin cámaras a la vista. ¿Qué estaban haciendo? No solo los fans sospechan, los expertos del sector susurran que esta filtración fue estratégica, quizá relacionada con un rencor que se remonta a mucho tiempo atrás, o con un escándalo mucho mayor que aún no ha salido a la luz. Y tiene sentido si recordamos lo que dijo Undertaker después de ver la grabación del combate de Survivor Series. Ese momento me hizo saber todo lo que necesitaba saber sobre quién era Hogan como persona, realmente la situación. El Undertaker se mantuvo leal y profesional. Pero detrás de las cámaras, el resentimiento crecía, porque lo que hizo Hogan no solo fue poco ético, fue un sabotaje que acabó con su carrera. Dejémoslo claro. Al fingir una lesión en el cuello durante un combate por el título, y hacerlo tan bien que tuvieron que llamar a los servicios de emergencia, Hogan pintó a Undertaker como peligroso, como poco fiable. El chico de oro escapó por los pelos de ser etiquetado como villano, no en el ring, sino en la vida real. ¿Y ahora? ¿Coincidencia? ¿O empezaban a difuminarse las líneas entre los enemigos profesionales y personales de Hogan? Porque si es cierto, esto podría significar que la paranoia de Hogan por la lápida no era solo por su cuello, sino por ser reemplazado, que la adicción emocional de Linda quizá no era hacia jóvenes al azar, sino hacia hombres cercanos al mundo de Hogan. ¿Y The Undertaker? Quizá no fue del todo sincero sobre lo cerca que estuvo de Linda durante esos años. Porque mientras Hogan perseguía la fama fuera del estado, Undertaker estaba en otro lugar completamente diferente, en casa, junto a la piscina, al lado de Linda. ¿Coincidencia? Quizás. Pero esto es la WWE, y nada en el universo de la WWE sucede por casualidad. La traición enterrada a plena vista. Las imágenes no mienten.
Y si pensabas que el video de Undertaker junto a la piscina de la mansión de Linda Hogan era solo un viejo recuerdo o una inofensiva puesta al día, piénsalo de nuevo. Porque en la segunda mitad del video viral que acaba de filtrarse, hay un audio que lo cambia todo. Ya no vemos solo una charla informal junto a la piscina o unos martinis compartidos. En esta sección se oye la voz de Linda, fuera de cámara, diciendo unas palabras que los fans han aislado y ralentizado fotograma a fotograma. ¿Quieres volver a grabar en la cabina más tarde? Esta vez, podemos cerrar la puerta con llave. Que quede claro, esto no aparecía en ningún vídeo oficial de la WWE. No era de la grabación de un reality show. Era personal, privado. El tipo de comentario que solo tiene sentido si dos personas se han estado viendo en secreto y no querían que nadie les interrumpiera. Y lo que es peor, esa misma cabina que menciona Linda, la cabina de grabación, es la que mostró con orgullo hace solo unos años durante una visita guiada por su finca, explicando cómo la estaba construyendo para Brooke y Nick, sus hijos. Pero en este clip recién filtrado, no es Brooke, no es Nick, es Mark Calaway, The Undertaker. Y lo que escuchamos a continuación es sutil, pero inconfundible. Se oye su voz, grave, divertida, casi burlona. Solo si prometes no tirarme otro zapato. Ella se ríe, él se ríe. Luego la cámara se queda en negro. ¿Qué estaba pasando en esa cabina? No estamos diciendo que esto pruebe nada, no de forma concluyente. Pero cuando se superpone esta imagen con todo lo que sabemos ahora, la amarga ruptura entre Linda y Hulk, la profunda fractura psicológica entre Undertaker y Hogan desde 1991, y el hecho de que los últimos meses de Hogan estuvieron llenos de un aislamiento cada vez mayor y de intentos desesperados por recuperar su relevancia. Empieza a dibujarse un panorama muy diferente, una en la que la venganza no era solo profesional, era personal, y los fans están empezando a verlo, porque Undertaker nunca ha tenido pelos en la lengua sobre su disgusto por cómo Hogan manejó el infame incidente de Tombstone. En múltiples entrevistas, que se remontan a principios de la década de 2000, ha repetido la historia de Hogan fingiendo estar lesionado, llamando a los servicios de emergencia y luego admitiendo que no era real, pero que el Undertaker lo sujetó demasiado fuerte. ¿Esa cita otra vez? Lo que pasó fue que me agarraste tan fuerte que cuando bajé no tenía espacio para moverme y me dislocaste el cuello. A lo que Undertaker respondió internamente: eso era todo lo que necesitaba saber. Entonces, ¿qué hace un hombre así, que considera sagrada la lealtad y perdonable la traición, cuando el hombre que lo humilló empieza a desmoronarse? ¿Qué hace cuando la esposa de ese hombre se queda soltera de repente, vulnerable, y habla públicamente de su ansia de atención por parte de hombres más jóvenes? Porque recordemos que las confesiones de Linda no se limitaron a un solo video. A lo largo de los años, ha sido extremadamente sincera sobre la ira y el control que sentía por parte de Hulk durante su matrimonio. Ha dicho que era distante, egocéntrico, más obsesionado con su imagen que con su familia. Cuando pones fin a algo así, estás poniendo fin a muchas otras personas, no solo a ti mismo. Y sentí que nunca era el momento adecuado para hacerlo. Ya sabes, me refiero a las corporaciones, las empresas, las líneas de productos, los niños, las escuelas, los amigos, los hogares. Quiero decir que es un efecto dominó. Y aunque ha intentado mantener un tono respetuoso al hablar de su exmarido, nunca ha negado que se sintiera más viva después de que él se fuera. Apenas unas semanas antes de su muerte, Hogan aparece en un vídeo promocionando su marca de cerveza, Real American Beer, visiblemente agotado, con la voz más débil y sin su característico aire arrogante. Pero la tragedia no es solo que se estuviera exigiendo demasiado, es que estaba ignorando los consejos médicos directos. Según este análisis en profundidad, Hogan se sometió a una enorme fusión cervical de 4 niveles, una cirugía tan intensa que normalmente requiere de 4 a 6 semanas de reposo absoluto en cama. No un poco de descanso. No unos días libres. Reposo en cama. Sin embargo, en menos de 24 horas, Hogan estaba muy ocupado. Y lo hizo porque, según afirman sus allegados, no podía soportar que lo olvidaran. Necesitaba que lo vieran. Necesitaba al público. Necesitaba volver a sentir la euforia de ser el centro de atención. Pero tal vez, solo tal vez, también necesitaba demostrar algo, a alguien. Podría ser que sospechara que algo estaba pasando a puerta cerrada, algo que involucraba al único hombre que tenía más motivos que nadie para verlo caer. Es una teoría dura, pero los fans la están difundiendo ahora en Reddit y Twitter. En medio de todo esto, hay un nombre que brilla por su ausencia en toda esta tormenta viral: Brooke Hogan. La misma hija que una vez defendió a su padre en el momento álgido de su escándalo racista, explicando entre lágrimas a los periodistas:
Él no es así. La misma Brooke que lo apoyó durante su divorcio público, el accidente de coche casi mortal de su hermano Nick y la implosión de la marca Hogan. ¿Y ahora? Tras la aparición de unas imágenes que muestran a The Undertaker, un hombre al que su padre consideraba un traidor profesional, riéndose despreocupadamente junto a su madre, ella no dice nada, ni una publicación, ni una negación, ni un comunicado familiar para aclarar los hechos, las intenciones o incluso reconocer la existencia del vídeo. Y seamos sinceros, ese silencio es más elocuente que un grito, porque Brooke Hogan no es tímida, no es alguien que evite la controversia, ya se ha lanzado al fuego antes. Defendió a su padre cuando la mayoría no lo hizo. Giraba con él, intentó relanzar su marca, incluso habló ante las cámaras de los momentos más oscuros de su familia. Entonces, ¿por qué ahora no? Algunos conocedores del tema creen que no es un silencio por vergüenza, sino por dolor. Porque lo que se ve en ese clip no es solo a dos exestrellas de la WWE poniéndose al día, es un detonante, un recuerdo de años de tensión sin resolver. Verán, cuando Linda Hogan dejó a Hulk, no solo se rompió un matrimonio, sino que se destrozó una dinastía. Y según amigos de la familia, Brooke fue quien lo pasó peor. Su padre se negó a llevarla al altar cuando se casó, no asistió, y, en un gesto que la devastó, supuestamente nunca visitó a sus gemelos recién nacidos, a pesar de que uno se llamaba Molly Jean, en honor a su propio segundo nombre. No se perdió la boda de Nick, dijo un comentarista, pero se perdió la de su hija y nunca conoció a sus nietos. Hulk sabía que algo estaba pasando. Puede que no tuviera pruebas, pero tenía sospechas. Suficientes sospechas como para empezar a aislarse, alejar a la gente, luchar por recuperar el protagonismo a través de una obsesiva resurrección profesional, incluso cuando su cuerpo le pedía descanso. Se nota en su última aparición ante las cámaras. Si se mira de cerca, sus ojos parpadean, la sonrisa es mecánica, su postura es rígida, su cuello apenas puede girar, dice. Estamos en marcha, hermano. Estamos en la cresta de la ola y en una racha increíble, tío. Se está volviendo una locura. Pero la voz se le quiebra. Hay tensión, estrés. Un hombre que sabe que algo se está desmoronando, y quizá no solo su salud. Porque si los rumores eran ciertos, si Undertaker realmente tenía una conexión con Linda, y esa conexión era anterior al colapso de Hogan, entonces Hogan no solo estaba perdiendo su salud, estaba perdiendo el control de lo único que le quedaba, su mito, su identidad, su legado. Y ahí es donde esta historia deja de ser un chisme y se convierte en una tragedia. Porque sea cual sea la verdad sobre las imágenes de Undertaker y Linda, es evidente que atormentaban a Hogan en sus últimos días. Y no solo por celos, es por lo que representaban. Piénsalo. El Deadman del wrestling, la figura estoica y taciturna de la venganza, sonriendo de repente junto a la piscina, bebiendo cócteles, rodeado de comodidades. Mientras Hulk Hogan, el inmortal, el ícono más grande que la vida, se estaba muriendo a la vista de todos. Algunos conocedores afirman que la cinta llevaba años circulando, que fue grabada entre 2013 y 2015, cuando Linda estaba entre relaciones de alto perfil y Undertaker rara vez se dejaba ver en público, salvo en contadas ocasiones. ¿Y el escenario? Idéntico a la mansión de Linda en ese momento, encimeras de granito al aire libre, piscina infinita, cabinas de estudio, una sombrilla roja y blanca, todo a juego con las imágenes que se veían en el tour por su casa y en sus blogs sobre su estilo de vida. Entonces, si ese clip existía en ese momento, ¿por qué no lo vimos? Según un antiguo editor que trabajó en el breve piloto del reality show de Linda, había segmentos que nos dijeron que no utilizáramos nunca. Momentos espontáneos, visitas de invitados, apariciones sin licencia. Una fuente, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó: había tomas de una figura muy reconocible en la casa. Un tipo grande, cubierto de tatuajes, siempre era: corta eso, no lo muestres. ¿Podría haber sido Undertaker? ¿Podría alguien, tal vez la propia Linda, haber trabajado activamente para suprimir las imágenes por miedo a que reavivaran la guerra con Hulk Hogan? Esto convierte el martirio de Hogan en un interrogante. Reabre la herida de 1991. Nos obliga a volver a mirar la caída de Hulkamania, no como un lento declive hacia la jubilación, sino como un derribo consciente y calculado por parte del mismo hombre al que Hogan intentó enterrar. Y Linda, puede que sea más que una simple espectadora, puede que haya sido la pieza final de la venganza. El golpe final a Hulkamania. Y a medida que empezamos a reconstruir la cronología, se hace dolorosamente evidente. Alguien cercano a la situación, tal vez incluso dentro de los círculos de Hogan o Calloway, quería que esta historia saliera a la luz.
¿Y ahora qué? Estamos viendo por qué. Rebobinemos. Las imágenes probablemente se grabaron a principios de 2014. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando Linda Hogan se acababa de instalar en una mansión recién reformada en Simi Valley, la misma casa que aparece en sus entrevistas en formato vlog y en los recorridos de la inmobiliaria. Y lo más importante, ese mismo año, Undertaker se había tomado un importante descanso del ring tras su impactante derrota ante Brock Lesnar en WrestleMania XXX, un periodo en el que estuvo casi totalmente desaparecido, sin apariciones, sin prensa, sin combates. Según muchas fuentes, estaba descansando y recuperándose en casa. Pero, ¿dónde estaba su casa? En ese momento, Mark Calaway estaba yendo y viniendo entre propiedades en Texas y California. Varias fuentes internas han confirmado que pasó mucho tiempo en la costa oeste ese año, lejos de las cámaras y de la WWE. Y luego, un año después, el breve y extraño romance de Linda Hogan con un productor musical de 19 años terminó de repente, sin previo aviso, sin declaraciones, solo una silenciosa eliminación de su presencia en las redes sociales de ella. Así que esta es la teoría que se baraja. Estas imágenes se grabaron durante un periodo en el que tanto Linda como Mark estaban fuera del radar. Hogan vivía en Clearwater, todavía recuperándose de las secuelas del divorcio y del inicio de sus operaciones de espalda. El Undertaker se estaba recuperando de una derrota histórica. Linda estaba entre romances. Y ahora, una década después, el video se filtra misteriosamente justo después de que Hogan falleciera. La WWE lanzara una campaña en homenaje a su legado, y Undertaker fuera incluido en el panteón al estilo del Monte Rushmore de los íconos de la WWE. ¿Quién se beneficia de esa filtración? No es Hogan, no es la WWE, y definitivamente no son Brooke ni Nick, que han permanecido en silencio. Entonces, ¿quién queda? Hay dos posibilidades. Opción 1, Linda Hogan. Opción 2, Undertaker o alguien de su círculo. ¿Por qué? Calaway siempre se ha caracterizado por su honor, su integridad, su respeto. Pero no nos equivoquemos, él recuerda la traición. Y según él mismo admitió, la mentira de Hogan sobre la lápida cambió para siempre la forma en que lo veía. ¿Y ahora? Con Hogan fuera, el mito finalmente se ha roto y... tal vez el Deadman por fin ha tenido su venganza. Pero eso nos lleva a una última pregunta. ¿Fue esto venganza o fue un cierre? ¿Era un recuerdo personal? ¿Un momento capturado por nostalgia? ¿O algo más oscuro? ¿Un trofeo de una victoria emocional largamente esperada? Puede que nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto. Hulk Hogan murió aislado, incomprendido, desesperado por seguir siendo relevante. El Undertaker guardó silencio. Hasta ahora. Linda Hogan nunca obtuvo la redención que se merecía, hasta que este vídeo se hizo viral. Y el mundo de la lucha libre ahora ve cómo se desarrolla un legado muy diferente detrás del glamour, las promociones y los efectos pirotécnicos. Porque a veces las verdaderas batallas no se ganan en el ring. Porque si creemos que Linda Hogan guardó deliberadamente estas imágenes durante años para que salieran a la luz pocas semanas después de la muerte de su exmarido, tenemos que entender por qué. Y sus entrevistas de los últimos 15 años nos dan pistas. En una entrevista de 2008 con People Magazine, Linda afirmó que se sintió traicionada por Hulk todos los días de su matrimonio, revelando que el daño emocional de ser marginada y silenciada era tan profundo que la convirtió en alguien a quien ya no reconocía. No se me permitía decir lo que pensaba. Todo tenía que girar en torno a su imagen, su carrera. Renuncié a mi identidad. Dijo que era invisible. ¿Te suena familiar? Porque lo sorprendente de la reacción a estas imágenes de Undertaker no es solo la conmoción, sino la simpatía. Por primera vez, Internet no está criticando a Linda. La están escuchando. Los mismos tabloides que una vez se burlaron de ella por salir con un adolescente ahora están reevaluando sus decisiones. Porque este vídeo, por casual y breve que sea, muestra a una Linda diferente. Segura de sí misma. Relajada. Riendo libremente. Con un hombre al que su exmarido odiaba públicamente. Y no hace falta ser terapeuta para entender lo que eso significa. Porque, a medida que se difunde este vídeo, la única voz que permanece sospechosamente en silencio es la de la propia WWE. Piénsalo. Ya han abordado controversias anteriormente. Se han distanciado de luchadores que se salieron del guión, cometieron delitos o hicieron declaraciones controvertidas. Pero aquí, silencio total. Ninguna declaración. Ninguna solicitud de retirada. Ninguna bandera de copyright. Nada. Y si eso no te hace levantar las cejas, quizá esto sí.
Las múltiples subidas del clip en YouTube, TikTok y Twitter siguen activas sin haber sido ocultadas ni retiradas, lo cual es muy inusual para una empresa tan agresiva en los tribunales como la WWE. Recuerda, la WWE ya ha demandado a fans por grabar vídeos. Han retirado vídeos de TikTok por usar tan solo 10 segundos de audio del ring. Una vez denunciaron a un canal por usar el término WrestleMania en una parodia. Entonces, ¿por qué no en este caso? ¿Por qué permitir un video que muestra claramente a una de sus figuras más sagradas, The Undertaker, en un momento de vulnerabilidad no autorizada con la ex esposa de otra leyenda de la WWE? Solo hay 3 respuestas. No lo vieron. Muy poco probable. Lo vieron, pero temieron las reacciones si intervenían. Algo probable. Lo vieron, y decidieron dejar que se difundiera. Y esa es la teoría que está ganando fuerza rápidamente. Porque este clip, ya sea intencionado o no, redefine la narrativa que rodea a Hogan, suaviza la imagen de Undertaker, recupera la historia de Linda. Y lo más importante, permite a la WWE empezar a distanciarse discretamente de las partes más problemáticas del legado de Hogan, sin romper oficialmente con él. Es una negación plausible, es un sutil cambio de narrativa. Es control de daños por parte de la WWE, sin mover un dedo. Y aquí es donde las cosas se ponen escalofriantes. Porque si eso es cierto, si la empresa que convirtió a Hulk Hogan en un nombre familiar está ahora utilizando este clip para remodelar la lealtad de los fans, entonces el Undertaker no era solo un sujeto pasivo en ese video viral. Se convirtió en un peón involuntario en el gran juego de relaciones públicas de la WWE. Si es público, es porque yo lo quiero así. Entonces, si él permitió que se filtrara este video, si no lo detuvo, eso significa que el Deadman, el icono del misterio, la venganza y la lealtad, acaba de llevar a cabo la jugada más lenta y fría de la historia del wrestling. Y Hogan no lo vio venir, lo que nos lleva al emotivo precipicio de toda esta historia, porque lo que nos queda no es rabia, es dolor. El dolor de un hombre que lo dio todo por la fama, solo para morir sin lo único que siempre exigió, el control. Las imágenes demuestran que el legado es frágil, que la traición no siempre se produce con sillas de acero o rivalidades guionizadas. A veces se produce con el silencio. A veces se produce con una cámara grabando. Y a veces se produce cuando ya te has ido. Desde que se publicó la grabación completa, Internet se ha dividido en 3 bandos emocionales. 1. Los Revengers. Son los fans que creen que siempre se trató de una venganza, que Undertaker esperó décadas para recuperar sutilmente su dignidad. Consideran que la filtración es justicia poética, que las décadas de manipulación de Hulk finalmente se desmoronan. Para ellos, no es una traición, es equilibrio. 2. Los románticos. Este grupo es más pequeño, pero está creciendo rápidamente. Creen que Linda y Mark tenían algo real, algo personal, quizás incluso un afecto privado más profundo de lo que jamás sabremos. No ven las imágenes como un escándalo, sino como 2 supervivientes aferrándose el uno al otro entre los escombros. 3. Los defensores del legado. Luego están los leales, los fieles a Hogan. Están furiosos. Creen que este video se ha publicado en el peor momento posible, ni siquiera un mes después de su fallecimiento. Creen que Linda ha faltado al respeto a un hombre que, a pesar de sus defectos, llevó adelante la empresa, puso comida en la mesa y creó un ícono. Pero esta es la verdad. Los 3 grupos tienen razón, porque estas imágenes no cuentan una historia clara. Cuenta todas las historias a la vez. Es dolor y alivio, traición y reivindicación. Es lo que ocurre cuando décadas de silencio se derrumban en un solo clip. Y en ese derrumbe, no hay ganadores, solo fragmentos. En los próximos meses, el debate seguirá enconado. Los canales de fans analizarán cada segundo. Las teorías conspirativas se profundizarán. Las retrospectivas de la WWE serán más cautelosas. ¿Y Linda? Puede que finalmente recupere su lugar en la historia, no como la ex de Hulk o la madre de Nick y Brooke, sino como la mujer que vivió el colapso de un imperio de la lucha libre y encontró su voz cuando nadie la escuchaba. ¿Y el Undertaker? Puede que nunca sepamos si quería que esto se viera, pero una cosa está clara: no lo impidió. Y al hacerlo, dejó que la verdad saliera a la luz. No con una silla, no con un chokeslam, sino con un sorbo de algo frío, una risa privada y un momento que redefinió 3 vidas en 39 segundos. Gracias por vernos. Si este video te ha parecido interesante, no te pierdas otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.